26 partidos jugados en mundiales de fútbol. 11 premios al hombre del partido de una Copa del Mundo. 19 juegos en la Copa del Mundo como capitán. 5 apariciones en torneos de la Copa del Mundo. Primera persona en asistir en un gol en 5 Copas del Mundo diferentes. Estas son estadísticas de fútbol. Para quienes no están familiarizados con este deporte, estas estadísticas son sorprendentes. Son sorprendentes y fueron publicadas en el libro de récords Guinness. Y estos datos que acabo de compartir con ustedes no son solo datos y estadísticas, sino que son récords que fueron alcanzados en el último mundial de fútbol por nada más y nada menos Lionel Messi. No cabe duda que sus logros lo han convertido en uno de los mejores jugadores que ha practicado este deporte. Su poderío futbolístico dentro de la cancha quedó plasmado al coronarse campeón del mundo. Muchas personas anhelan estar cerca de él y pedirle un autógrafo. Pero mi intención esta mañana no es hablarles de fútbol. No es exponer los logros de algún deportista. Esto es lo último que estaré diciendo de Messi. Más allá de ganar el mundial, a pesar de todos sus grandes logros, de todos los récords que ha puesto, cuando se le preguntó si planea participar en el próximo mundial, su respuesta fue esta: yo creo que no. Este es mi último mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no iré el próximo mundial. Su poder futbolístico, su rendimiento un día terminará. Su presencia física un día ya no estará. Las personas no podrán acercarse más para buscarlo y pedirle autógrafos. Pero hay alguien quien es poderoso, que su poder nunca disminuirá, que es trascendente, que no tiene principio y fin, que nunca dejará de existir. Es tanto su poder que creó al mundo con el poder de su palabra. Es tan poderoso que sostiene al mundo entero y todo lo que en él habita. Y una gran noticia para usted y para mí en esta mañana es que siendo todopoderoso, Él está cerca de usted y de mí. Le estoy hablando de Dios, el único Dios verdadero que se ha dado a conocer en su palabra. El Dios que tiene poder para salvar. El Dios digno de ser adorado por la eternidad. Hermanos y hermanas, este es el argumento que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dios Todopoderoso está cerca. Dios Todopoderoso está cerca. Confiemos y adoremos. Confiemos y adoremos porque el Dios Todopoderoso está cerca y escucha clamor de auxilio, escucha nuestro clamor de justicia. Por lo tanto, debemos adorarle. Eso es el argumento que quiero compartir con ustedes esta mañana. Dios poderoso está cerca. Confiemos y adoremos. Con esto en mente, vayamos a nuestro texto de esta mañana. Y estaré compartiendo 3 puntos con ustedes. Dios está cerca y escucha el clamor de auxilio. Dios está cerca y juzga con justicia. Dios está cerca y debe ser adorado. Eso es lo que estaremos compartiendo esta mañana. Con esto en mente, vayamos a nuestro texto. Punto número 1, Dios está cerca. Él escucha el clamor de auxilio. El Salmo 28, que ya hemos leído esta mañana, es un salmo de David. Las circunstancias históricas no están claras. No sabemos con exactitud qué es lo que estaba pasando en la vida de David cuando se escribe este salmo. Pero lo que sí sabemos es que David se encuentra en una circunstancia bastante grave. Vemos en el texto
que David expresa al Señor el clamor de auxilio. Versos 1 y 2. A ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. David comienza su clamor de auxilio dirigiéndose explícitamente al Señor. A ti clamo, oh Señor, es como comienza el texto. Es a Yahweh, a Jehová, a Dios Todopoderoso a quien David clama. Como ya mencionamos, no sabemos el punto de la historia donde se encuentra David, pero si suponemos que el periodo es durante su reinado, David pudo haber acudido a consejeros y sabios si se encontraba en una situación tan grave. Tenía recursos. Si suponemos que fue antes de su reinado, él pudo acudir a alguien con un puesto en autoridad y pedir ayuda. Sin embargo, David no acude a ningún ser terrenal. David acude a la fuente de vida, a Dios Todopoderoso. El clamor de David está dirigido al Dios Altísimo, que como veremos, está cerca. Está cerca, es un Dios personal que se interesa personalmente en su creación. Así que podemos ver un aspecto de cercanía entre el Señor y David. Por lo tanto, David puede acudir al Señor y ser oído. Dios lo escucha. Pensemos en las veces en que tenemos alguna necesidad en especial. Por lo general, tendemos a buscar a personas calificadas, personas con las destrezas y habilidades adecuadas que puedan ayudarnos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se daña su vehículo, usted no va al médico, usted va al mecánico, usted va al doctor cuando hay alguna enfermedad. Es decir, tendemos a buscar ayuda que vaya de acuerdo a nuestra necesidad. Y eso es justo lo que David está haciendo. David reconoce que la circunstancia en la que se encuentra puede causarle la muerte. Y es por eso que David expresa un clamor de auxilio. David tiene confianza y esperanza en un Dios todopoderoso que está cerca, que escucha el clamor de auxilio. David tiene confianza y esperanza en un Dios poderoso que escucha el clamor de auxilio. Es decir, permítame preguntarle, pidiendo que el Espíritu Santo nos alumbre esta mañana. David confiaba en el Señor. Entonces, su confianza y esperanza es un Dios todopoderoso. Es por eso que él clama al Señor. ¿En dónde está su confianza? Tal vez su vida no está en peligro de muerte como la de David, pero cuando enfrenta situaciones adversas, ¿en dónde está su confianza? ¿Puede seguir confiando en el Señor aún en esos momentos difíciles? Mi respuesta es que sea así, pero no un sí ciego, sino que sea basado en un conocimiento de quién es Dios. Dios es poderoso. Dios está cerca. Él es la roca. ¿Por qué confía David en el Señor? El texto, si continuamos leyendo, la siguiente expresión de David nos brinda un poco de luz. David se refiere al Señor como roca mía. En el Salmo 18, esta misma frase fue empleada por David, siervo del Señor, cuando dirigió el Señor las palabras de este Salmo 18, en el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos, incluyendo la persecución de Saúl. En el Salmo 18, en el versículo 2, David dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Entonces, ¿cuál era el entendimiento que David tenía sobre Dios?
David entendía que Dios, a quien él clama, es su fundamento, su estabilidad, su seguridad. David clama a Dios porque él entiende que Dios es una base firme en la cual puede confiar. Dios es su roca. ¿Es Dios su roca? ¿Da su vida testimonio de que Dios es su roca? ¿De que tenemos a un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar y tener esperanza porque Él está cerca? ¿Es Dios su roca? ¿Da su vida testimonio de que Dios es su roca? Y notemos no solo la confianza que demuestra David en la roca, sino la dependencia de David en Dios, la roca. Esta dependencia se puede ver en el clamor en sí que David expresa. Este clamor lo leemos en la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 que dicen: no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mi súplica cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo en tu santuario. La dependencia de David en Dios es tal que si Dios no escucha su clamor, David sabe que morirá. Él reconoce que necesita de Dios. Dice que vendría a ser semejante a los que descienden a la fosa. La fosa representa la tumba y se encuentra generalmente en los pasajes proféticos que revelan los pensamientos y los temores de los vivos, y esto se refiere al sepulcro. El texto nos muestra un sentido de dependencia de David en Dios. No seas sordo para conmigo, no guardes silencio, escucha la voz de mis súplicas cuando pido auxilio. Es evidente la confianza y dependencia de David en Dios. David entiende que si la roca, el Dios todopoderoso, la protección de David, su fundamento, su estabilidad, su seguridad, no escucha su clamor, David perecerá. Y algo muy peculiar es que la súplica de David está envuelta en adoración. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Esta es una postura de adoración. El salmista hace su petición hacia el lugar santísimo, el santuario interior del templo. David está clamando a Dios Todopoderoso, quien es su roca, y lo hace levantando sus manos hacia el lugar santísimo del santuario. David reconoce que su confianza, su esperanza es solo Dios. Y él clama, presenta su súplica, levantando sus manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. El lugar santísimo del santuario en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios. Allí estaba el propiciatorio, y Jehová se dirigía desde ahí hacia su pueblo. Hoy en día ya no tenemos el lugar santísimo del santuario. Entonces, ¿ya no podemos dirigirnos a Dios? ¿Ni Dios puede dirigir a su pueblo? ¿No podemos tener confianza y la esperanza que David tenía? ¿Es eso? Antes de responder, debemos hacer una aclaración sobre el lugar santísimo del santuario. Esto representaba la presencia de Dios, pero es una sombra de algo mucho mayor. El lugar santísimo del santuario donde Dios se dirige a su pueblo era tipo de Cristo. Y es precisamente a Cristo a quien hoy en día debemos levantar nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón, puesto que mediante de Él Dios se acercó a la humanidad, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Dios continúa estando entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, gloria a Dios que está cerca. Gloria a Dios que siendo todopoderoso
que siendo una roca inconmovible, se complace en escuchar el clamor de auxilio de su pueblo. Confiemos y adoremos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, nuestra roca. Nuestro texto continúa en los versículos 3 al 5, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Dios está cerca y Él juzga con justicia. Vemos un clamor de justicia. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Vemos aquí una transición del clamor de auxilio a un clamor por justicia. Vemos claramente un contraste entre David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y los impíos, los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Vemos aquí que a pesar del peligro en que se encuentra David, su clamor, su oración es un clamor de justicia. David pide que los impíos sean castigados, no por querer hacerle mal a David, sino porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni las obras de sus manos. Eso es lo que nos dice el texto. Cuando nuestra comprensión de quién es Dios aumenta, cuando nuestra comprensión de su poderío, cuando nuestra comprensión de su majestad, cuando nuestra comprensión de su santidad, cuando nuestra comprensión de su rectitud, de su amor, cuando nuestra comprensión de quién Dios es aumenta, la manera en que vivimos es afectada. Recordemos lo que dice el texto. Podemos reducir que David está frente a una amenaza y por eso tiene la necesidad de pedir auxilio. La amenaza en la que se encuentra David puede quitarle la vida, fue lo que leímos. Bastante seria la situación de David. Y aunque su vida está en peligro, note lo que él clama al Señor y note la respuesta del Señor. Ya vimos su clamor por auxilio en los versículos 1 y 2 y ahora vemos que su clamor está relacionado con el trato del Señor con los impíos. Es muy probable que estos impíos sean los responsables de la amenaza que David está enfrentando. Y el texto nos dice que David pide al Señor que haga con ellos de acuerdo a las obras de estos impíos. Hay una salvación a través del juicio. Y la razón es clave. David no dice, lidia con ellos porque me están persiguiendo, porque presentan una amenaza para mi vida. No, eso no es lo que David dice. La razón por la cual David pide al Señor que trate con los impíos es porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. En otras palabras, David está diciendo, Señor, tú eres poderoso y por eso a ti clamo. Y mira, tú no solo eres poderoso, sino que haces obras maravillosas y sostienes al mundo y lo que en él habita con el poder de tus manos. Grandes son tus maravillas, grande eres tú. Tu justicia es perfecta, insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Comparado a ti yo no soy nada. Por eso, si vas a lidiar con ellos, es porque primeramente se han rebelado en contra tuya, Señor. Tú eres santo, recto y justo, y ellos no. Ellos han actuado con maldad en sus corazones. Permítame hacer una aclaración. El lenguaje que vemos en el texto no es un lenguaje de tono de venganza, sino más bien de profecía y de aborrecimiento del pecado. Y lo que se describe en estos versos es una realidad muy grave y muy seria. No es un lenguaje de tono de venganza, sino más bien de profecía y de aborrecimiento del pecado. Como creyentes, nosotros
no debemos orar por nuestros enemigos. Es la enseñanza del Nuevo Testamento. Amar a nuestros enemigos, clamar por ellos. No es un tono de venganza, sino más bien de profecía y de aborrecimiento del pecado. David entiende quién es Dios. Un Dios todopoderoso que está cerca, que aborrece el pecado. Y lo que se describe en estos textos, como ya dije, es una realidad muy grave, muy seria. Amigo, que nos estás visitando, estas palabras son palabras de juicio. Y el texto nos presenta un final muy triste para los impíos hacedores de maldad. El texto nos dice que Dios los derribará y no los edificará. Dios es santo y no tolera el pecado. Dios es todopoderoso y un día cuando la humanidad sea llevada a juicio, nadie tendrá excusa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. Amigos, el texto nos informa que la petición de David fue escuchada. Dios trató con los impíos y los derribó y no los edificó a consecuencia de sus obras de maldad. La Escritura es consistente y enseña de ese día de juicio, donde cada persona recibirá sea su obra. Apocalipsis 22, versículo 12 nos dice: por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigo que nos visita, el texto nos muestra un clamor de auxilio, un clamor por justicia. Y en unos minutos veremos una gran salvación por medio de este juicio. Mi oración para ti esta mañana es que tengas en cuenta los hechos del Señor y las obras de sus manos. ¿A qué me refiero con esto? Los hechos del Señor es tomar en consideración las intervenciones históricas del Señor en la vida del pueblo. A lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos una misma historia de salvación, una historia de redención. Esta gran historia está centrada en la vida, muerte, resurrección, ascensión y el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis vemos cómo Dios ha provisto un medio de salvación para que el pueblo no fuera destruido. Todos estos medios, la ley, el sistema de sacrificios, el sacerdocio, el tabernáculo y el lugar santísimo, todos estos son una anticipación de Cristo. En Cristo somos salvos. ¿Qué debes hacer? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús, en su obra en la cruz. Mi oración es que este texto sea una seria llamada de atención y pueda ser persuadido por el Espíritu Santo a venir al Señor en arrepentimiento y fe. Dios es todopoderoso, Dios está cerca y Dios juzga con justicia. Amigo, si entiendes que has vivido obrando con iniquidad, con hipocresía, con maldad en tu corazón, si no has tenido en cuenta los hechos del Señor ni las obras de sus manos, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos a Dios, cree que solo en Dios, por medio de la persona de Jesucristo, hay salvación. Conoce al Dios en el que confiaba David. Ve y pon tu confianza en el Dios poderoso. Él está cerca. Amados, conocer al Señor afecta la manera en que vivimos. David reconoce que esta circunstancia difícil es muy difícil, es grave, puede costar la vida, pero más allá de pedir por su comodidad, por sus beneficios, su petición al Señor sobre los impíos
no es por la rebelión en contra de David, sino por la rebelión en contra de Dios. David reconoce la superioridad de Dios, la trascendencia de Dios, la gloria de Dios. Podemos decir lo mismo. Podemos decir lo mismo. David entiende en quién está su confianza. Sus ojos no están puestos en él. Sus ojos están puestos en el Señor. Mi oración es que podamos vivir no con los ojos puestos en nosotros, sino con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestra confianza, nuestra roca. Continuando con nuestro texto, versículos 6 al 9, nos lleva a nuestro tercer punto. Dios está cerca. Él escucha el clamor de auxilio, fue punto número 1. Dios está cerca y juzga con justicia, fue nuestro punto número 2. Dios poderoso está cerca y debe ser adorado. Versículos 6 al 9. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Después de que David llevó su clamor al Señor, después de que David presentó su clamor de auxilio y su clamor por justicia a Dios Todopoderoso que está cerca, ahora vemos que David expresa su alabanza a Dios. Bendito sea el Señor. Esta adoración tiene varios componentes que pueden brindar aliento, confianza, seguridad en nuestro Dios hoy día. Notemos que la súplica ha sido oída. Bendito sea Dios, sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. Y el lenguaje que David emplea es un lenguaje de seguridad, de protección que emanan del Señor. Esto es congruente. El Dios Todopoderoso está cerca de David. Por lo tanto, él experimenta una seguridad, una protección que emana del Señor mismo, de quien Él es. En su momento de angustia, David suplicó y Dios ha escuchado y respondido su oración. Se ha convertido en la fortaleza y el escudo de David, nos dice el texto. Hermanos y hermanas, yo no sé por qué situación estés pasando. No quiero minimizar tu situación. No quiero ser insensible con lo que atraviesas. Pero quiero recordarte que no estás solo. Que Dios Todopoderoso es tu fuerza. Cuando tus circunstancias están fuera de tu control, cuando sientas que no puedes más, que crees que vas a morir, recuerda que Dios es tu fuerza y tu escudo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente sobre este texto. Mi querido amigo, si puedes decir, el Señor es mi fortaleza, puedes soportar cualquier cosa y todas las cosas. Podrías soportar la muerte de un mártir si el Señor fuera tu fortaleza. Él podría hacer que un tallo de trigo sostuviera al mundo entero si lo fortaleciera. Hermanos, servimos a un Dios todopoderoso que se interesa y se complace en escuchar de su pueblo. Por lo tanto, adoremos, confiemos. Juntos digamos, bendito sea el Señor. Es decir, sean dadas a Dios la gloria, alabanza, la adoración. David fue escuchado por Dios Todopoderoso que está cerca y David fue ayudado. Su gozo es grande mientras canta un cántico de alabanza. Un comentarista dice, confié en su poder y en su promesa y no he quedado decepcionado.
pues Dios me ha dado a su debido tiempo no el socorro que le pedí, sino también la gracia de confiar en Él. Lo que me ha ayudado a sostenerme y me ha preservado de desmayar es Dios. Lo que resulta de mí es un gozo en mi corazón. A medida que entendemos la grandeza de Dios, que el Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas, está a nuestro favor, tenemos el oído de Dios y escucha nuestras oraciones. Eso nos da una perspectiva en la circunstancia que estamos atravesando. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. Versículo 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Hermanos y hermanas, nuestra adoración es importante. Dios es digno de ser adorado. Cuando adoramos genuinamente, dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, dejamos de enfocarnos en nuestras circunstancias, dejamos de magnificar el problema y Dios se convierte en nuestro enfoque. Muchas veces no necesitamos un cambio de circunstancias, muchas veces lo que necesitamos es reenfocar nuestra atención. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Nuestra confianza está en la roca? Cuando adoramos genuinamente, dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y Dios se convierte en nuestro enfoque. Y eso fue justo lo que acabamos de hacer hace un momento con nuestros cánticos. Nos olvidamos de nosotros y cantamos bonito o feo y elevamos nuestro cántico al Señor, reconociendo que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es majestuoso, que dependemos de Él. Hermanos, que eso no sea una actividad de domingo, que eso sea un estilo de vida. Cuando levantemos por las mañanas, que lo primero que hagamos es ir al Señor en adoración, reconociendo que dependemos completamente de Él, que sin Él no somos nada, pereceremos. Muchas veces eso es lo que necesitamos, no un cambio de circunstancias, sino un cambio de enfoque. Enfocarnos en Dios, quien es todopoderoso y está cerca. Es fácil dejarse consumir con las preocupaciones de este mundo. Es fácil dejarse consumir con las dificultades, con el dolor de este mundo. Es fácil quitar los ojos de la roca y olvidar la base firme que nos sostiene. Así que quiero exhortarlos a que la adoración sea parte de su DNA como creyente, de parte desde quién es usted como creyente. No sé si usted se ha levantado alguna mañana abrumado, preocupado y no sabe cómo logrará seguir de pie el resto del día. Entonces, en esos momentos escucha himnos y empieza a entonar cánticos que expresan verdades bíblicas y le recuerdan que es Dios quien le sostiene. Acabamos de entonar que Él nos sostiene, que Él nos sostendrá. Que le recuerdan el poder de la cruz, que le apuntan a mirar al de Redentor y roca nuestra. Y muchas veces después de entonar estos cantos, uno se siente diferente. Aunque su situación no haya cambiado, el hecho de adorar a Dios nos ha dado una confianza y un aliento porque podemos ver que Dios Todopoderoso está cerca. Hermanos, nuestra adoración importa. Muchas veces es el recordatorio que necesitamos de que nuestro Dios está cerca. Él es todopoderoso, Él es la fuerza y Él es el escudo protector que necesitamos. El texto concluye de una manera que debe ser muy alentadora hoy en día. En los versículos 8 y 9 leemos: el Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. No solo es la fuerza y escudo de David, sino que es del pueblo entero. Un comentarista dice lo siguiente sobre esta porción: el pueblo de Dios necesita ser rescatado, tiene necesidad de salvación. Dios es la fuente de salvación.
El pueblo de Dios necesita su bendición y su favor, y lo reciben al ser su heredad. No hay mejor bendición que ser parte de la heredad de Dios. Poder decir, mi confianza está en la roca. El pueblo de Dios necesita su cuidado y guía como un pastor guía a su rebaño. Este término de pastorear significa tanto alimentar como gobernar. Apaciéntanos como el pastor a su rebaño y ser gobernados como un padre hace a sus hijos. El pueblo de Dios necesita la presencia constante y sustentadora de Dios. Y no la necesita un día, una hora, sino que la necesita para siempre. Como creyentes necesitamos la presencia constante y sustentadora de Dios. Y el venir a Él en adoración y entonar cánticos nos ayudan a estar conscientes de esta verdad, de esta necesidad. Necesitamos la presencia constante y sustentadora de Dios. Y no solo una vez, lo necesitamos para siempre. Amados, para concluir, quiero recordarles una vez más, Dios poderoso está cerca. Dios poderoso está cerca y escucha el clamor de auxilio. Dios poderoso está cerca y juzga. Dios poderoso está cerca y debe ser adorado. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esta realidad? Lo adoramos. Lo adoramos. Bendito sea el Señor. El texto nos muestra el clamor de ayuda de David. También vimos el clamor de justicia. Por último vimos la adoración que David expresa al Señor por su salvación. Pero más allá de la circunstancia difícil de David, más allá de cualquier situación en la que te encuentres en esta mañana, por más difícil que esta parezca, quiero que recuerdes esto, que en el sentido más profundo, la respuesta de Dios al clamor del hombre es Cristo. En Cristo, Dios ha venido a nosotros en forma humana, trayendo salvación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. En Cristo, Dios ha venido a nosotros en forma humana, trayendo salvación. Gloria a Dios por su salvación. Cristo es el buen pastor, por lo tanto, nada nos faltará. Lo que dice el Salmo 23. Nada nos faltará. Así que en esta semana que está por comenzar, recuerda, Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza, nuestro escudo por siempre. Dios poderoso está cerca. Confiemos y adoremos a Dios poderoso, porque está cerca de su pueblo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por el recordatorio de que tú estás cerca, de que Dios Todopoderoso, que sostiene al mundo, está cerca y nos ha dado una salvación magnífica, Señor. Ayúdanos a tener esta verdad, Señor, y que esto moldee la manera en que vivimos, que podamos vivir una vida de adoración, reconociendo, Señor, que en ti estamos seguros, que tenemos seguridad en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por la certeza, la confianza, la esperanza que ésta nos brinda. En nombre de Cristo Jesús. Amén.